Acabas de despertar. Miras hacia abajo y solo ves un vago contorno de un cuerpo casi translúcido e indistinguible, y no tienes ni idea de quién eres, dónde estás, ni de dónde vienes. A tu alrededor hay una enorme zona blanca que parece no tener fin. Delante de ti hay una gran pantalla. Un emblema en ella dice: "Construye tu mundo, empieza por aquí". Cuando lo pulsas, se abre una ventana con lo que parecen ser características, descripciones y directrices sobre cómo funciona un mundo. ¿Cómo percibes el funcionamiento de la sociedad en la que nacerás? Hay una descripción y un interruptor de encendido, apagado, para cada elemento de la lista. Tú eliges las condiciones de la sociedad en la que habitarás tras leer la lista durante un tiempo indefinido. Las normas y leyes. El trato a individuos y grupos. ¿Qué derechos tendrán los individuos y las organizaciones? ¿Cómo recibirán ayuda los individuos y los grupos? Lo que está permitido y prohibido. La distribución y redistribución del trabajo, los bienes y la riqueza. Y así sucesivamente. Rápidamente reconoces un problema. No tienes ni idea de en quién te convertirás. No tienes ni idea de si serás asiático, hispano, negro, blanco o de cualquier otra raza. Tampoco tienes ni idea de si serás hombre o mujer, tullido o sano. No tienes ni idea de lo que te gustará. No tienes ni idea de cuál será tu orientación sexual. No tienes ni idea de si nacerás en un hogar rico o pobre. Pronto llegas a la conclusión de que lo mejor que puedes hacer es asegurarte de que el mundo que construyes trata a todo el mundo de la forma más justa posible para que todos tengan las mismas oportunidades de tener una vida feliz y rica, independientemente de cómo hayan nacido o de quiénes sean los más pobres. Terminas, revisas tu trabajo y estás satisfecho con lo que has hecho. A continuación, haces clic en Hecho en la parte inferior de la última pantalla. El velo de ignorancia, a menudo llamado posición original, es un tipo de experimento mental propuesto por primera vez por el filósofo estadounidense John Rawls en su libro Teoría de la Justicia. Mediante este experimento, Rawls demostró un punto de vista neutral que los fundadores, miembros y líderes de una sociedad deberían adoptar para evaluar y decidir sobre leyes y valores justos. Este experimento de pensamiento puede ofrecer un ideal muy útil sobre cómo debemos pensar y trabajar para conseguir una sociedad justa y equitativa, pero tiene un defecto, y es que parece imposible que alguien llegue a alcanzar esa posición. Cuando Rawls escribió La posición original, es una circunstancia totalmente hipotética. Era consciente de ello, excepto en la medida en que intenta explicar los juicios morales y explica por qué sentimos un sentido de justicia. La noción original no pretende explicar el comportamiento humano. Continúa diciendo que es poco probable que alguien pueda alcanzar un estado de neutralidad y equilibrio. Esto nos lleva a nuestro primer enigma filosófico, el problema de la equidad. En una sociedad en la que todo el mundo solo puede decidir leyes y principios basándose en puntos de vista parciales, sesgados, interesados y poco originales, ¿cómo definimos y aplicamos la imparcialidad? ¿Es posible ser realmente justo? El velo de la ignorancia plantea cuestiones de justicia y equidad, pero también de suerte. Naturalmente, no tenemos ningún control sobre quién seremos al nacer o en qué cultura naceremos, por lo que depende completamente del azar que nazcamos en una determinada civilización como alguien favorecido por esa sociedad o no. Además, seamos como seamos o nazcamos donde nazcamos, todas las cosas incontrolables que nos suceden a lo largo de nuestra vida son igualmente fruto de la suerte. Llegamos ahora a nuestro segundo enigma filosófico, el problema de la suerte moral. El filósofo inglés Bernard Williams acuñó la expresión suerte moral en 1976 y el filósofo estadounidense Thomas Nagel fue el principal contribuyente a su desarrollo posterior. En general, la suerte moral describe circunstancias en las que un agente moral recibe una cierta cantidad de crédito o culpa moral por una acción, pero la persona no tenía ningún control sobre la acción, sus resultados o sus propias circunstancias únicas que afectaron a la cantidad de crédito o culpa que recibió. Para ser claros, un agente moral es alguien que puede pensar sobre el bien y el mal y elegir comportarse de acuerdo con esos pensamientos. Thomas Nagel
distingue 4 tipos de suerte moral en su artículo La suerte moral: resultante o consecuente, constitutiva, causal y circunstancial. En situaciones en las que la responsabilidad moral se atribuye a un individuo o no, sobre todo por las consecuencias de su conducta y no solo por el hecho en sí, y las consecuencias se produjeron o no, en gran medida por casualidad, esto se conoce como suerte moral resultante. Tomemos, por ejemplo, 2 bares distintos situados uno enfrente del otro. En el primer bar hay un hombre llamado Tom. Tanto Tom como Larry son personas bastante buenas, y en el segundo hay un hombre llamado Larry. Sin embargo, cada uno acaba discutiendo con otra persona en sus bares separados esta noche. El desacuerdo se vuelve físico en ambas situaciones, una típica pelea de bar que ocurre innumerables veces cada día en todo el mundo. En un momento de la pelea, Tom da un puñetazo a la otra persona, golpeándola en la cara. Después de que el otro individuo le propine unos cuantos puñetazos a Tom, los empleados del bar disuelven el altercado. Con algunas heridas leves y el cuerpo lleno de adrenalina, Tom sale del bar con la otra persona después de que ambos sean expulsados. Simultáneamente, durante su enfrentamiento en el bar de Larry, este utiliza igualmente el mismo conjunto de habilidades de nivel de pelea de bar que Tom y asesta un puñetazo con la misma fuerza y velocidad, golpeando a la otra persona en la cara. Sin embargo, este individuo tropieza hacia atrás y se golpea el cráneo contra el suelo. Debido al traumatismo craneal sufrido, la persona es declarada fallecida esa misma noche. Larry es detenido, declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a varios años de prisión. Incluso cuando Larry y Tom hicieron exactamente lo mismo, Larry recibe mucha responsabilidad moral, mientras que Tom no recibe casi ninguna debido a las repercusiones involuntarias, puesto que todas ellas se refieren a la buena o mala fortuna de las condiciones o circunstancias de una persona que le hacen cometer un acto que se considera moral o inmoral, o que le hacen recibir un nivel de culpa o alabanza moral diferente al de otra persona que cometió el mismo acto. La suerte moral circunstancial, constitutiva y causal son todas comparativamente similares entre sí. Consideremos el mismo caso del bar, pero vayamos calle abajo a un tercer bar en el que un hombre llamado Marcus también está implicado en una disputa que se ha convertido en una pelea física. Este es un ejemplo de suerte moral circunstancial. Sin embargo, justo cuando Marcus está a punto de levantarse para golpear al otro en la cara, saltan las alarmas antiincendios del bar, desviando totalmente la atención de ambos y poniendo fin a la intensidad de la pelea, mientras son conducidos fuera del establecimiento junto a los demás clientes y el personal. Debido a la serendipia de su situación, Marcus se abstiene de golpear a la otra persona en la cara con tanta fuerza como lo habría hecho. Por lo tanto, a pesar de tener el mismo propósito de llevar a cabo exactamente la misma conducta que Larry, no se le considera moralmente responsable en lo más mínimo. Vayamos ahora unas manzanas más allá, a otro bar. Stephanie, una mujer que también está involucrada en una pelea de bar esta noche, está en este establecimiento. Es una noche ajetreada. En un momento de la disputa, Stephanie también da un puñetazo a la otra persona, golpeándola en la cara, lo que provoca que caiga hacia atrás y se golpee la cabeza contra el suelo. Este individuo también fallece más tarde esa misma noche debido a una herida en la cabeza. Sin embargo, Stephanie se libra de ir a la cárcel porque, durante el juicio, se reveló que recientemente se le había diagnosticado un trastorno límite grave de la personalidad y que había sido sometida a abusos horribles y persistentes cuando era niña, lo que le causó directamente una violencia excesiva y falta de autocontrol. Por ello, solo se encuentra temporalmente bajo los cuidados de un hospital psiquiátrico. Estefanía experimenta suerte moral constitutiva en este caso porque, a pesar de que sus acciones y resultados son exactamente los mismos que los de Larry, las circunstancias de su vida que la llevaron a su actual estado influyen o disminuyen la culpa moral que se le atribuye. A Stephanie se le puede atribuir al menos una menor responsabilidad moral en este escenario, lo que parece bastante sensato. Pero volvamos a Larry.
Larry no tuvo una vida particularmente inusual, no fue maltratado de niño y no tiene problemas de salud mental conocidos. En general, es un poco egocéntrico y violento, y esta noche tenía un poco de sueño. En principio, Larry parecería la parte éticamente más culpable. Pero, ¿tomó Larry la decisión de estar agotado y tenso esa noche? ¿Quién elegiría esto? ¿Decidió Larry ser en general físicamente agresivo y un poco egocéntrico? Larry no es lo que causó Larry en primer lugar. Solo una serie de factores externos, con quién se crió, a qué estuvo expuesto, qué le ocurrió, etc., así como sus tendencias de comportamiento determinadas genéticamente, que él tampoco eligió ni controló nunca, contribuyeron a su actual estado de ser. Si este es el caso, ¿cómo es Larry moralmente más responsable que alguien como Stephanie para entrar en una pelea en el bar esa noche? La situación de Larry implica el último tipo de suerte moral, a menudo conocida como desgracia o suerte moral causal, de acuerdo con la teoría de Nagel. A la luz de esto, puesto que el comportamiento moral exige la capacidad de juzgar el bien y el mal y tomar decisiones en consecuencia, ¿puede alguien ser moralmente responsable de sus actos si estos son siempre el resultado de los actos y acontecimientos de otras personas, de los que nunca ha sido responsable ni ha podido influir? Naturalmente, esto no niega la necesidad de que haya consecuencias. Aunque puede y debe haberlas, la afirmación anterior sigue siendo válida. Pensemos en un perro feroz. Como no solemos pensar en los perros como seres morales, no consideraríamos inmoral a un perro feroz. Incluso si decidimos que es mejor sacrificar al perro, eso no significa que tengamos que atribuirle responsabilidad moral. Del mismo modo, pensemos en un tornado. Sin duda, los tornados son extremadamente mortíferos, y si pudiéramos detenerlos o incluso eliminarlos, lo haríamos. Sin embargo, una vez más, no tendríamos que atribuir culpa moral a un tornado en ningún momento del proceso. Entonces, ¿por qué nos lo hacemos a nosotros mismos? ¿Somos tan arrogantes como para creer que somos el único ente por encima de la naturaleza, lo único distinto de ella y lo único capaz de escapar a lo que la naturaleza nos ha deparado? Aunque seamos conscientes, ¿cómo hemos llegado a serlo? Según Albert Einstein, el ser humano es un componente de lo que llamamos universo. Una porción que es tiempo y espacio limitados, tiene una alucinación óptica de conciencia en la que se percibe a sí mismo, sus pensamientos y sus sentimientos como algo distinto de los demás. Esto nos lleva a la tercera y última cuestión filosófica, el problema del conocimiento moral. ¿Qué es la moral? ¿En qué vamos a basarla? ¿Hay algo en la moral que sea objetivamente cierto? El filósofo escocés David Hume propuso inicialmente el enigma es pensamiento en el siglo XVIII, que es donde este tema tuvo su comienzo. El problema es pensamiento se produce cuando alguien intenta hacer afirmaciones morales sobre cómo debería ser el mundo y cómo se debería actuar en él, basándose en la realidad. Hume propuso que, para llegar a cualquier tipo de declaración ética, deben unirse los hechos y las presunciones éticas. Sin embargo, solo empleamos interpretaciones subjetivas para llegar a estas presunciones éticas porque no tenemos otra base sobre la que construir y solidificar nuestros puntos de vista. Se podría argumentar que solo podemos determinar los principios morales a través de las siguientes técnicas: creencias religiosas o espirituales, sentimientos y racionalidad y ciencia. La cuestión es que cada una de ellas depende de la subjetividad, la suposición o ambas. Naturalmente, cuando las ideas morales se extraen de fuentes espirituales o religiosas, la cuestión son las fuentes de las que proceden estos valores. La propia religión debe ser objetivamente verdadera para que sus ideas sean creídas. ¿Qué pruebas tenemos para apoyar esta conclusión? Naturalmente, el problema de basarse únicamente en los sentimientos para determinar la moralidad es que los sentimientos están estrechamente relacionados con la percepción personal y subjetiva y se ven afectados por diversos factores, como nuestra educación, temperamento, historia cultural, etc. Por último, la ciencia y la razón parecen ser los medios más eficaces para establecer
normas morales. Dado que los valores morales son hechos sobre el bienestar de los seres conscientes, el filósofo Sam Harris sostiene en su libro The Moral Landscape que la moralidad puede deducirse del conocimiento científico sobre el estado del mundo. Por tanto, podemos determinar verdades morales objetivas sobre el bien y el mal, sabiendo qué comportamientos o sucesos maximizan el placer o el bienestar de los animales conscientes y qué comportamientos provocan dolor y sufrimiento a las criaturas sensibles. Sin embargo, Sam y otros defensores de esta teoría parecen introducir aquí también un supuesto inicial, argumentando que la maximización del bienestar es una realidad objetiva. Pero, ¿en qué se basa esta afirmación? El término objetivo se refiere a algo que existe independientemente de nuestras emociones y opiniones, y que sería cierto seamos o no conscientes de ello. Entonces, ¿de qué manera puede servir el desarrollo de la experiencia consciente subjetiva como criterio para establecer la realidad objetiva? ¿A qué objetivo o meta fuera de nosotros mismos podríamos atribuir esta métrica? Al final, parece imposible escapar al ciclo del es y el debería sin introducir primero una suposición del debería, una afirmación sobre cómo debería ser la realidad en lugar de cómo es. En última instancia, la mejor manera de resolver los problemas de la justicia, la suerte y la moralidad puede ser avanzar con un esfuerzo por comprender, perdonar y tener compasión por lo ridículo de todo en lugar de centrarse en lograr una justicia perfecta o un bien y un mal objetivos. Una especie de empatía por todas las personas y cosas a lo largo de la historia, del mundo y del futuro, por los que nos parecen buenos y por los que nos parecen horribles. Una vez más, esto no implica tolerancia total o complacencia. Sentir empatía por la situación de los demás nos permite oponernos, luchar o castigar a quienes consideramos equivocados. En realidad, ninguno de nosotros tomó la decisión de nacer en este mundo con la forma y la identidad que tenemos. No establecimos las reglas. Ahora estamos todos aquí, aunque ninguno de nosotros haya tenido voz en el asunto. La compasión parece ser uno de los principios rectores, si no el único, que ha salvado a la humanidad a lo largo de la historia, apoya el progreso constructivo y acepta y perdona los errores que hemos cometido y que seguramente seguiremos cometiendo. En palabras del filósofo pesimista alemán Arthur Schopenhauer, la compasión sin límites por todos los seres vivos es la garantía más segura y certera de una conducta moral pura y no necesita casuística. Quien esté lleno de compasión no dañará a nadie, no perjudicará a nadie, no usurpará los derechos de nadie, más bien tendrá consideración por todos, perdonará a todos, ayudará a todos en la medida de sus posibilidades, y todas sus acciones llevarán el sello de la justicia y la bondad amorosa. Parece lógico que el constante bombardeo de estímulos del entorno actual haya hecho que muchos de nosotros perdamos parte, si no toda, nuestra capacidad de atención. Por ello, puede resultar difícil mantenerse motivado, implicado y centrado en medios educativos que tengan un verdadero valor nutritivo. Espero que este contenido haya contribuido a ampliar sus reflexiones sobre la justicia, la moral y la compasión, temas que nos ayudan a comprender mejor el mundo y, sobre todo, a nosotros mismos. Estos conceptos son fundamentales para crear una sociedad más justa y empática, y reflexionar sobre ellos puede ser el primer paso hacia cambios significativos, tanto a nivel individual como colectivo. Si este vídeo ha aportado valor a tu día, por favor, dale a me gusta. No solo ayuda a que el canal crezca, sino que también permite que este contenido llegue a más personas que pueden beneficiarse de estas ideas. Además, comparte el vídeo con alguien que creas que necesita ver este contenido. A veces una reflexión puede ser todo lo que alguien necesita para transformar su forma de ver la vida. Y por supuesto, tengo muchas ganas de saber de ti. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este contenido? ¿Qué punto suscitó una reflexión que te acompañará en el día a día? Escribe en los comentarios, leeré cada uno y me encantará saber lo que piensas.